Venimos llegando al Hotel Regal Pacific porque me voy a encontrar con Antonio Tintín Vicentín, uno de los uruguayos que sobrevivió a la tragedia de los Andes el año 72 y que hoy lo vamos a conocer para el Buenos Días a Todos. Igual, ¿cómo te digo? Antonio Tintín. Tintín. Tintín, ya. Tintín, tú lo dices bien, han pasado más de 50 años y la historia que ustedes vivieron sigue siendo la historia de sobrevivencia más impactante, sigue estando más vigente que nunca por la película La Sociedad de la Nieve. ¿Cómo ha sido eso para ti? Ha sido un golpe brutal cuando ves la película y sentís de 34 accidentes que hubieron en la cordillera, es el único que hubo sobrevivientes. Es decir, eso ya cuando lo veo, cuando lo siento, me conmueve brutalmente porque evidentemente tuvimos mucha suerte. No sé, algo se dio para que pudiéramos seguir vivos 28 después de un terrible accidente. Y bueno, y es algo que evidentemente National Geographic lo tituló como la hazaña del siglo XX. No creo que se repita por una cantidad de condiciones, pero evidentemente hay que decir, vos cuando mirás eso y decís, esto no se puede repetir, esto no puede pasar, todo esto pasó hace 50 años, yo tenía 19, la locura que hice, el disparate que fue, es decir, cuando lo mirás para atrás, lo mirás en perspectiva, decís, qué barbaridad, lo que fuimos capaces de hacer con tal de mantener nuestras vidas y volver a nuestras casas. Cada vez que veo la montaña que subimos hacia el oeste, me emociona brutalmente porque estábamos físicamente, yo estaba agotado y sin embargo subí esa muralla blanca dispuesto a encontrar la salvación del otro lado. Habíamos, no hipotecado, pero habíamos como imaginado que del otro lado de esa montaña estaba Chile, estaban los semáforos, la gente tomando helados, estaba la vida del otro lado y eso es lo que nos impedía, por eso salimos hacia esa montaña, nos impedía volver a estar con vida. Y cuando llegamos esa noche, esa tarde mejor dicho, y miramos para el otro lado, que esperábamos ver los verdes prados de Chile, nos encontramos que había más montañas y más montañas y más montañas. Y bueno, fue una decepción más de las tantas que tuvimos y fue una decepción más de las cuales tuvimos que salir adelante también. Qué increíble, porque tú cuando dices porque efectivamente es entre una decepción, una frustración más, impresionante todo lo que pasaron, porque incluso tu caso en puntual es bien impresionante porque tú ibas en la cola del avión, te corrieron hacia adelante, gracias a eso pudiste seguir viviendo en la primera parte de tu vida real y así sobrevives a la avalancha, sobrevives a condiciones las más extremas que un ser humano puede pasar. ¿Cómo miras eso hoy día después de más de 50 años? Lo mirás como que tuviste mucha suerte, que Dios evidentemente estaba contigo en ese momento, que por otro lado también te cuestiona el por qué. Es decir, ¿por qué me pasaron esas cosas y por qué me salvé de todas esas cosas? Por favor, abróchense cinturones. ¿Sabemos dónde estamos? Eras parte de este grupo como de avanzada que iba a la otra parte del avión o que partió también la expedición para tratar de encontrar Chile o encontrar como a alguna persona en el camino que los pudiera rescatar. Pero en todo este trayecto tú encuentras una cámara de fotos en la otra parte del avión. ¿Por qué quisiste dejar ese registro y sacar esa foto? Terminé siendo el fotógrafo de los Andes a raíz de eso. La verdad que cuando encontré la cámara se dio entre el aburrimiento, que no tenía nada para hacer, y el querer registrar quiénes estábamos vivos, cómo estábamos viviendo, que quedara algo, porque seguramente nos íbamos a morir. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación.
pasó. Me acuerdo que en el fuselaje les digo, ríanse, cuando estaban afuera y estaban todos muy serios, porque era demostrar que habíamos vivido, cómo habíamos vivido, quiénes habíamos vivido, y bueno, y eso iba a quedar como un legado, porque nos íbamos a morir todos. Es decir, la muerte era algo que la tenías todos los días, es decir, te decía buen día y te decía buenas noches, estaba contigo, dormía contigo, vivía contigo y no sabías cuándo te iba a tocar. Y podía ser en cualquier momento. Tuvimos la suerte de que no nos tocara, pero era algo que te acompañó durante los 72 días sin lugar a ninguna duda. ¿Y cómo sobrellevabas eso? ¿De dónde sacabas fuerza para seguir? Porque como yo te decía, además tú pertenecías a este grupo que era muy proactivo, de ir en busca de ayuda, de ir en busca de algo más para tratar de sobrevivir. El leitmotiv, el objetivo fue volver a casa con mi padre, mi madre y mi hermano. Quería volver a estar con ellos, quería darles un beso, quería abrazarlos. Ese beso y ese abrazo que me quedó en el debe cuando me vine para acá y que dije, vuelvo el lunes. Y si no fui capaz de besarlos, de abrazarlos y decirles lo mucho que los quería. Y al no tenerlos, justamente sentí esa falta, sentí adentro mío que quería volver a abrazarlos y volver a morirme en la cordillera, porque no tenía sentido seguir en esa situación en la que estaba. Y eso fue lo que me llevó a caminar, y eso es lo que me llevó a seguir, y eso es lo que me llevó a levantarme, y eso fue lo que me llevó a hacer grandes esfuerzos. Y bueno, tuve la suerte de que pude disfrutar de ese abrazo, de ese beso de parte de mis padres, de mi hermano, de volver a mi casa, de volver a mi cuarto, de volver a mis olores, esa cosa que había perdido durante 3 meses, de volver a los sabores, es decir, de volver a vivir. De esos 72 días, para ti hoy día, ¿qué fue lo peor de todo? Lo peor de todo fue ver a mis compañeros morir. El verlos actuar, el verlos morir, el no poder hacer nada por ellos y que en definitiva fueron los que me mostraron el camino a mí a seguir. Fueron los héroes, son los verdaderos héroes de los Andes, ellos, los que no están hoy, porque fueron los que hicieron las primeras expediciones, fueron los primeros en arriesgar sus vidas, fueron los primeros en hacer cosas. ¿Y quién soy? Soy el que agarró una posta que un día dice, me tocó, porque los otros habían muerto, tenía las condiciones como para hacerlo y dije, yo quiero ser expedicionario. Y bueno, y son esos momentos en que das cosas y que te acordás de que además gracias a ellos vos hoy estás vivo. Es decir, fue un golpe tremendo, fue una brutalidad el decirte, para seguir vivos tenemos que alimentarnos con nuestros compañeros muertos. Y la opción era vivir o morir, no había otra opción. Es decir, y con 19 años tomaste la opción de vivir, con una dificultad brutal, porque te enfrentaste a que socialmente eso estaba, no era permitido, religiosamente no sabías qué dudas tenías, pero el instinto de conservación, el ser humano tiene la obligación de seguir vivo. Y creo que en eso con 19 años y con 20 años seguimos para adelante, tomamos la decisión, que fue muy difícil por cierto, pero esa decisión nos liberó también y nos permitió seguir vivos. Pacto que hicimos entre todos los que estábamos vivos. Los vivos debían mantener su vida alimentándose con los que murieran y estábamos todos metidos dentro de ese pacto. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá. ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Cuando yo vi la película, Tintín, a mí me pasó que había visto las otras y todo, pero ya hace años que no la veía nuevamente y esta era nueva, entonces la vi. Y uno pensaba, al verla, bueno, ellos como que ya uno piensa, ¿qué más después de esto en la vida te puede pasar? Como que uno dice, ya la cuota de sufrimiento extrema en la vida se vivió. Pero a ti te han seguido pasando cosas muy duras.
tus hijos eran muy chicos cuando muere tu mujer también. La vida te da sorpresas y esa fue una de las sorpresas. Evidentemente, en algún momento pensé como tú estabas pensando, es decir, después de todo lo que me había pasado en la montaña, quizás hubiera tenido una vida recontra feliz. No tenía por qué tener más sufrimientos. Sin embargo, de un día para otro, en un partido de fútbol de uno de mis hijos, mi señora le da un ataque de asma, muere y me quedo con dos chicos, uno de 10 y otro de 8, solo los tres. Y fue otro golpe brutal, porque ese fue un golpe. El golpe de los 18 es un golpe que lo superás, pero un golpe a los 30 y algo y con hijos es otra cosa. Entonces la vida cambió mucho, aprendí que uno de los momentos de más soledad que tenía era cuando estaba en la ducha, desnudo, y podía llorar, porque nadie me veía, porque ellos no me sentían, y podía descargarme, y después me volvía super papá y super mamá de vuelta, porque la vida para ellos seguía y tenía que ser dentro de la normalidad lo más normal posible. Y dentro de eso me acuerdo que después mi hijo, ya más grande, se fue a estudiar a España y desde allá me mandaba cartas y me decía, somos mucho más que tres. Y eso es algo que hasta el día de hoy me emociona, porque fuimos muy cerrados, estuvimos muy juntos. Y creo que de los momentos difíciles, así como con mis amigos, con mis sobrevivientes amigos, tenemos una estrechez muy grande por la dificultad que vivimos. Creo que esa dificultad que viví con mis hijos también nos unió mucho más y nos cerró mucho más. Es decir, nos hizo decirnos mucho más cuánto nos queremos y estar mucho más juntos. Y el por qué te pasan las cosas, uno nunca sabe, quizás uno tenga que estar preparado para sorpresas, cuando no, evidentemente son sorpresas, nunca las esperás, nunca esperás que pasen, pero te pasan. Y vos tenés que reaccionar ante eso, no te podés quedar. Es decir, quizás a veces tenés la idea de que me siento, me quedo y esto se va a solucionar. Y no se soluciona, sos vos que vas dándole movimiento a esas cosas y vas tirando de ese carro que apenas se mueve hasta que llegás a determinado momento que todo se va encajando y cada cosa va entrando en su lugar y volvés a estar viviendo. Y siempre vivís con ese alegría y tristeza, con ese balance de cosas, a grandes tristezas, grandes alegrías y así sucesivamente. Tienes 70 años, Tintín. ¿Has sido feliz, crees tú? Pienso que sí, he tenido, como te decía, momentos felices y momentos de gran tristeza, pero el hecho de mirar para atrás y ver a tus nietos, de ver a tus hijos, eso te llena mucho, te da una felicidad brutal que lo único que te queda es, de repente, que su madre o su abuela no lo haya visto, pero de repente desde el cielo sí lo está viendo y creo que son cosas que te llenan y sí te da felicidad, sí te sentís completo por dentro y bueno, y es la vida, ¿no? ¿Te puedo abrazar? ¿Cómo? Ay, qué gusto conocerte. ¿Te pedían cuando eran más chicos que les contaran la historia? ¿O fue un tema como más tabú en tu casa, el de la cordillera? No, fue algo, mirá, tanto con mis hijos como con mis nietos, se dio de que cuando empezaban el colegio, bueno, explicales. Y entonces a 5 o 6 años los sentaba y les decía, bueno, mirá, tú sabés que yo, me miraban y me decían, y me dijeron, bueno, cualquiera de los 4, la historia ya la conocemos, ya sabemos. Conocemos perfecto por los amigos, los periodistas que entran, las fotos que hay, por todo el ambiente los hizo ser partícipe de todo esto y de hecho
tanto participaron o tanto vieron que en determinado momento quisieron ir al lugar de la montaña. Querían ver el lugar donde su abuelo o su padre había estado y qué era cómo había pasado. Y bueno, la historia la conocen y bueno, y la conocen bien. Me acuerdo, por eso me pongo así, porque me acuerdo que cuando fui con Patricio, mi hijo, cuando llegó al lugar me acuerdo que no hablaba y en determinado momento se da vuelta y me dice, mirá que la pasaste difícil. Qué emotiva historia, qué lindo relato, Mari, qué bonita conversación que tuviste con Antonio Vicentín. Exclusivo para Buenos Días a Todos, realmente muy humana, te felicito, muy linda la conversación. Gracias, Edu. Notable cuando uno tiene la oportunidad de conversar con personas que te dejan una enseñanza de vida tan profunda que nos quedamos con esas enseñanzas de la proactividad, del esfuerzo, de la perseverancia, de cosas que son tan importantes para la vida, para cualquier ser humano y que a él le quedaron ahí grabados a fuego y se los enseña a los nietos.